Hola a todos, soy Luis Ángel García, soy psicólogo e hipnoterapeuta. Como podéis observar, estoy poniendo en práctica algunas de las ideas y sugerencias que me ha hecho José Ramón en cuanto a comunicación. Hoy quiero hablaros de para qué podemos aplicar hipnosis o en qué problemas psicológicos podemos aplicar hipnosis, como me sugiere Rosy. Gracias a ambos por vuestras aportaciones. En principio, como os decía en el vídeo anterior, la hipnosis no es una terapia, pero sobre cualquier terapia prácticamente podemos aplicar hipnosis. Entonces, prácticamente para cualquier problema se puede usar una terapia junto con la hipnosis, lo que nos va a hacer que se acelere el tratamiento, que sea más sencillo y que el paciente por sí mismo pueda descubrir mejor cuál fue el origen del problema y cómo afrontarlo. Siempre que trabajemos resolviendo un problema o intentando solventar un problema, lo mejor es ir al origen del problema. ¿Por qué? Porque a partir de ahí te han ido sucediendo una serie de cosas, posiblemente se te ha ido incrementando el miedo. Entonces, si vamos a abordar el origen del problema, vamos a poder resolver la sucesión de eventos que te han acaecido a lo largo de tu vida. Con esto, el que ya no quiera seguir viendo el vídeo ya tiene completa la solución. Hipnosis lo podemos aplicar para cualquier tratamiento psicológico. Voy a ir desgranando un poquito más, problemas psicológicos que podamos tener y qué abordar, cómo abordar y tal. Por ejemplo, miedos, fobias, pues hablar en público. Como veis, yo ahora estoy hablando a una cámara, pero vosotros estáis recibiendo el mensaje. Hay gente que esto ni siquiera lo puede hacer. Es un miedo, una exposición, máxime cuando tienes que hablar en público. Pues seguramente, ¿qué te ha pasado para no poder hablar en público? Tal vez cuando eras niño tuviste un problema. Mi generación, por ejemplo, casi siempre que salías a la pizarra nadie quería salir. ¿Por qué? Porque muchas veces el profesor acababa ridiculizando al alumno. Lógicamente, uno no es tonto y no se va a exponer a que le ridiculicen. A partir de ahí vas cogiendo una serie de miedos y en la edad adulta ese miedo no te lo acabas de quitar. Por lo tanto, podemos aplicar hipnosis para ir a ese punto y a partir de ahí construir otra realidad. Miedos, por ejemplo, a animales, perros, serpientes, arañas, ratas, ratones. Todos estos miedos también seguramente hemos tenido un momento de estrés, un ataque de un perro, gente que está condicionada por serpientes. Yo tengo un familiar directo que ve una serpiente en la tele y ya sufre un rechazo. Lógicamente, yo podría haber adquirido una fobia a las serpientes también si me hubiera creído que eso era peligroso. Como lo trascendí, pues no tengo ningún miedo a las serpientes, pero puede haber gente que eso le haya afectado, incluso con la televisión. Conozco otro caso, por ejemplo, de mostrarle una serpiente de plástico y el hombre reaccionar violentamente, incluso, que casi le pega un bofetón a uno. Todas estas cosas conviene tratarlas porque, algún día puedes tener un disgusto, gente que atraviesa una rata y salir corriendo sin mirar. Pues eso hay que tratar. Vamos al origen del problema. Seguramente un familiar muy directo casi siempre es el origen de la causa del condicionamiento que se ha producido. Más problemas que podemos tener: tristezas, depresiones. Normalmente la depresión es un asunto del pasado, algo que tienes ahí, pues a lo mejor has tenido algún problema con un familiar que no has resuelto, con tu pareja, eso te va generando una tristeza y vas cayendo ahí, cayendo. Pues vamos a ese origen, a ese primer suceso o eso que te está intrigando, que no eres capaz de resolver, y lo vamos abordando y seguramente pues salgas de esa tristeza. Otro problema que se te puede dar es el miedo al futuro, lo que llamamos ansiedad. No tengo trabajo, ¿cómo van mis estudios? ¿Aprobaré? ¿No aprobaré? ¿Mi relación va bien? ¿Va mal? Empiezo tal vez ahí a enredarme
y empiezo a tener también un cierto estrés, un cierto malestar. Bueno, pues con hipnosis, como voy a tener una mayor claridad a la hora de pensar, pues seguramente pueda abordar mejor ese futuro incierto que yo tengo, verlo de otra forma y a partir de ahí tener una mayor positividad y pues conseguir salir del problema. Hay gente, por ejemplo, también que tiene insomnio. El otro día voy a la farmacia y bueno, pues dame unas pastillas para el insomnio. Hay gente que directamente va al médico también a medicarse al final para unas pastillas para dormir, que bueno, te pueden solventar una semana, 2 semanas que tengas más estrés, que tengas problemas laborales. Bueno, todos tenemos problemas. Pero una vez que tú ya llevas un cierto tiempo, más de 2 semanas, un mes, sigues con pastillas, un mes, otro mes, algo está sucediendo. Tienes que ir a la causa del problema. ¿Cuál es tu problema? Pues a través de hipnosis, si tú no lo sabes. Normalmente cuando tienes insomnio siempre sabes la causa del problema. Pero si no lo supieras, haciendo una regresión a esta vida, a un momento atrás, pues vas a poder abordar lo que te está pasando. Más cosas que donde podemos aplicar hipnosis, por ejemplo, es en el dolor crónico. Normalmente el dolor es tu aliado. Si te duele una muñeca o un pie, un tobillo, tal vez te has hecho un esguince y el dolor evita que te sigas produciendo un daño. ¿Qué pasa? Que hay gente que a lo mejor llega a un punto, pues una paciente, por ejemplo, que recuerdo, con dolencia del trigémino, ¿no? Un nervio que cubre toda la cara, y va al médico, se hace pruebas, más pruebas, y no consiguen solucionarle el problema, y tal vez no tenga una solución, le queda solo aguantar ese dolor. Con hipnosis se puede abordar y que ese dolor disminuya, que se haga consciente de ese dolor. Incluso la hipnosis se ha aplicado para extracción de piezas dentales y para operaciones quirúrgicas. Pues cuanto más para un dolor que persista a lo largo del tiempo, lo que llamamos el dolor crónico. También podemos usar la hipnosis para controlar, solventar las adicciones al tabaco, al alcohol, a la comida también, comer compulsivamente. Siempre, en la mayoría de los casos, hay un problema de fondo. Uno no se hace bebedor, normalmente si tienes una vida normal, corriente, no, suele ser que tienes un problema y a partir de ahí sigues bebiendo, y fumar también pasa mucho. Aparte de que tenemos una edad donde socialmente queremos ser más mayores o parecer más mayores y a partir de ahí nos enganchamos al tabaco, hay veces que hay un problema detrás en la infancia y te ayuda. Hay gente que piensa que el tabaco, o inconscientemente, el tabaco le ayuda a sobrellevar esa situación que no ha conseguido resolver 20 o 30 años después. Pues podemos hacer una regresión dentro de esta vida a ese momento donde le incita a fumar, o donde el fumar le ayuda a solventar ese problema del pasado. También podemos usar hipnosis para resolver alergias. Este tipo de alergias siempre que sean de carácter emocional. Hay una alergia que tú pues eres intolerante a unos frutos secos, bueno, pues químicamente no tienes que comer ese alimento, pero hay alergias que son emocionales. Por ejemplo, recuerdo leyendo un libro de Sylvia Hartmann, de EFT, donde ella nos habla que había un chaval con su bicicleta. Imaginaos, iba por un campo de heno recién cortado y en esto que le picó una abeja. Él era alérgico a la picadura de abeja, entonces claro, se puso malísimo, supongo que tuviera un shock anafiláctico y al final, bueno, pues tendría que ir al hospital porque si no te mueres. Él
aparte de tener esa alergia química a la picadura de abeja, desarrolló una alergia de tipo emocional y siempre que atravesaba un campo de heno o olía el heno recién cortado, se ponía malísimo como aquella vez que le picó la abeja. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Si ha quedado asociado estos estímulos que tenía en el momento de picarle la abeja, le han condicionado también. Entonces, cada vez que se repiten esos estímulos, el sujeto desarrolla la misma alergia. Entonces, podemos ir a ese momento original, trabajarlo y darse cuenta de que no es el heno el causante de la alergia, sino el veneno de la abeja, la picadura de abeja. Bueno, pues estos son algunos problemas de carácter psicológico que se pueden resolver aplicando terapia y aplicando hipnosis. Como os decía en el vídeo anterior, la hipnosis te va a potenciar la terapia, te va a ayudar a que sea más efectiva, más rápida y llegues más fácilmente a la causa del problema. Y siempre trabajando con la causa es muy fácil resolver cualquier problema de carácter psicológico. Como siempre, gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, podéis dar al me gusta y suscribiros al canal. Muchas gracias por vuestra atención.